entonces voy a empezar a grabar con la autorización de todos. La idea es que con este conversatorio, pues vamos a tener algunas preguntas base. Sin embargo, si ustedes como auditorio tienen preguntas, ustedes pueden dirigirse al chat, en el chat la colocan y cada tiempito que consideren necesario para no estar interrumpiendo, pues entonces yo las voy agregando y las voy haciendo. ¿Listo? Entonces, pues la idea es que todos quedemos contentos, que ustedes puedan llevarse la mayor cantidad de conocimiento, de que ustedes se puedan inspirar y pues bueno, que la oferta de nuestro país empieza a crecer. ¿Listo? Entonces le doy la bienvenida a Hernán, le doy la bienvenida a Luis y tenemos a nuestra empresa Ancla, que no sé si ustedes les contaron, pero este programa tiene a unas empresas, llamemos que están en un nivel muy alto, ¿cierto? Que están en un nivel exportador y van a hacer un acompañamiento con otras empresas, las empresas más pequeñas. ¿Listo? Entonces también damos la bienvenida a Edgar de Green Travel, que pues nos va a acompañar y pues que en algunas ocasiones va a hacer unas intervenciones también como un tema de complemento, de querer agregar también desde su perspectiva de DMC o pues digamos de vendedor de país. ¿Listo? Entonces, pues Hernán, Luis, muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos a empezar. Ustedes, pues les abro el micrófono, ¿cierto? Yo voy a tener acá como una guía en temas de preguntas, pero pues lo que les digo, esto se puede mover, esto pueden ingresar nuevas preguntas, entonces pues bienvenido. ¿Listo? Entonces, pues bueno, quería empezar entonces con Hernán. Hernán, pues regálanos una introducción de unos 2 minuticos. Preséntate, porfa. Gracias, Andrés, y muchas gracias por la invitación. Es un honor estar aquí contigo y compartir el escenario con Luis, que es un experto en aviturismo y ahora está también incursionando en el biciturismo, así es de que tenemos mucho en común. Mi nombre es Hernán Acevedo, llevo 11 años trabajando tiempo completo en turismo. Por cosas de la vida empecé a acercarme al turismo en el año 95. Yo en realidad soy ingeniero electrónico. En el año 2010 decidí cambiar mi vida, cambiar de carrera y pues a pesar de la pandemia sigo feliz con el turismo. Hoy en día estoy trabajando con PIC DMC Colombia. PIC pertenece al grupo Intrepid de Australia. Si alguno de ustedes conoce Intrepid Travel es uno de los operadores de turismo de aventura más grande del mundo. Opera en más de 100 países, tiene oficinas en más de 26 países. Afortunadamente para todos los que trabajamos en PIC e Intrepid, la empresa sobrevivió la pandemia, y digo sobrevivió porque con toda seguridad va a seguir adelante, va a volver más fuerte inclusive. Y bueno, pues lo que hacemos en PIC DMC es venderle servicios a otros operadores, es decir, no solamente le operamos los viajes a Intrepid Travel, sino que también le vendemos viajes a otros operadores de cualquier parte del mundo. Eso quiere decir que somos business to business, no vendemos directamente a los pasajeros, a los clientes, no hacemos promoción en ninguna parte. Seguramente ustedes dirán quién es PIC, de dónde salió PIC, pero pues no tenemos publicidad que se haga directamente en redes ni nada de este tipo de publicidad o de mercadeo electrónico. Mientras que Intrepid Travel sí tiene ese tipo de mercadeo, y si ustedes lo buscan en Google van a encontrar viajes en todo el mundo con Intrepid Travel. Y obviamente Intrepid también opera turismo en bicicleta. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias. Y Luis, también, ¿te puedes presentar, porfa? Sí, claro, bueno, buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Luis Urueña. Yo soy el director de Mannequin Nature Tours, una compañía que junto a mi esposa Andrea Borrás fundamos en el año 2009. Pues básicamente la historia nace porque, perdón, disculpe. ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Aló, Sí, aló? perfecto. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, ahí te escuchamos. Ok, perdón. La empresa nace a partir de que, bueno, a mi esposa y yo somos biólogos y habíamos trabajado con conservación de especies amenazadas durante algunos años.
y por casualidad entramos al turismo cuando me llaman a mí a acompañar a uno de los primeros tours de observación de aves que vino a Colombia después de tantos años de violencia en el año 2008 prácticamente. Eh, y, y entré a acompañar un grupo de American Bird Conservancy y pues a mí me quedó gustando la cosa y a los que en ese tiempo eran mis jefes también les quedó gustando la cosa. Y ahí trabajé prácticamente como un año, año y medio, acompañando a todos los primeros grupos que llegaron y diseñando las rutas de observación de aves. Pues, fue de acuerdo a a la experiencia que yo tenía trabajando en investigaciones y en exploraciones para búsqueda de especies amenazadas en el país. Y un día mi esposa le dio pues básicamente decirme por qué no montamos una empresa. La idea fue ella y arrancamos pues Manaki. Manakin, pues como les digo, es una empresa que se especializa en turismo de observación de aves, vida silvestre y fotografía de naturaleza. Actualmente operamos casi que el 90% del territorio colombiano y ampliamos nuestra operación a otros países de América Latina, principalmente Brasil y Guatemala. Aunque ya empezamos a abrir también Ecuador y la idea es poder operar en algún momento al mediano plazo toda América Latina, todos los países de América Latina en turismo especializado. Y bueno, y además de eso, estamos muy comprometidos con el desarrollo social y económico de las comunidades en las que trabajamos, con la conservación de la naturaleza, y allá básicamente va enfocado todo nuestro proyecto a poder hacer conservación pura, poder hacer conservación real, desde los 4 pilares, que es educación ambiental, investigaciones, conservación y desarrollo social. Y, y bueno, y tenemos un equipo súper chévere, súper bonito, de biólogos, administradores, especialistas en mercadeo, y este tipo de cosas y ahí estamos. Bueno, súper, muchas gracias. Quería entonces, bueno, empezar a conocer el trabajo, pues ya directamente, y digamos que en pocas palabras, para poder contextualizar a todo el auditorio, es, pues, ¿qué se denomina un producto especializado? O sea, ¿ustedes qué podrían decir, digamos, en sus palabras? Bueno, Digamos, Hernán, si quieres, Hernán, okay. ¿vale? Yo iba a decir lo mismo, Luis, gracias. Bueno, el tema de qué se denomina un producto o cuándo se denomina un producto de turismo especializado es definitivamente algo que tiene un nicho específico, una actividad turística que muy poca gente, en realidad, si uno mira el, el universo de clientes que existen en el mundo hacia el turismo, y yo creo que todos entendemos que la mayoría de gente que viaja hoy en día viaja para aprender de la cultura, para conocer ciudades, para conocer países, de pronto gente, y el universo más grande que se mueve en el sentido de turismo, o la mayoría de personas se mueven es por el turismo cultural. También tenemos el famoso turismo masivo de los todo incluidos que viajan de pronto de los hemisferios nortes o hemisferio sur a zonas cálidas durante el invierno y van a buscar climas más calientes y van a buscar playa, pero alrededor de esto, de todas formas, siempre hay una interacción cultural. En el tema de la especialización, pues lo que vemos es que son cantidades mucho menores de personas que están buscando actividades específicas. En este caso, el ejemplo es el aviturismo, el visiturismo, y evidentemente es un porcentaje muy pequeño comparado con la cantidad de viajeros que hay en el mundo en un año. Entonces, esa sería mi definición, es decir, serían personas que buscan unas actividades específicas y unos nichos específicos, y esas serían las actividades de turismo especializado. Bueno, y yo diría pues como que yo cambié mi concepto de turismo especializado hace algún tiempo, porque obviamente el turismo de observación de aves pues es un turismo especializado y Luis, enfocábamos, dime, Luis, se te sigue escuchando con un momento, interferencia. ¿está mejor? Bueno, No, aún no. ¿Sigue? ahí está mejor. Wow. No, no. Dame un segundito.
Pero si quieres, Edgar, nuestra empresa ancla de Green Travel, me gustaría que te presentaras y que nos contaras pues la dinámica del turismo especializado. ¿Cómo te ha ido con esto, Edgar? Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Edgar Martínez, director general de Green Travel DMC. Y bueno, básicamente hablando del tema de especialización, yo me acuerdo mucho, bueno, Green Travel DMC tiene oficina en Bogotá y Medellín. Ofrecemos 25 destinos al día de hoy a nivel internacional. No somos profetas en nuestra tierra, no nos conocen en Colombia mucho y eso hace parte de la especialización. Nuestra empresa lleva 10 años operando y yo como director general de Green Travel tengo una experiencia un poco más de 20 años en el turismo, lo cual fue una buena base para empezar Green Travel. Tema de especialización, yo me acuerdo mucho en mis primeros 5 años, 5 o 6 años que tuve en el turismo, yo trabajé en mayoreo, en emisivo, pero yo siempre al jefe le veía la oportunidad y le proponía ser receptivo. De pronto era un absurdo para él traer extranjeros a Colombia, ¿sí? A tal punto que en mis últimos 4 años en esta empresa donde estuve, se abrió un departamento de turismo receptivo de una manera muy empírica, llamémoslo así, porque no había el conocimiento, o sea, la empresa no tenía la estructura ni el conocimiento de lo que era turismo receptivo. Y pues imagínense una organización donde compuesta como de 70 personas y los directivos nomás eran 7 y yo como director de departamento y remando en contra de los directivos de la empresa era un tema a veces un poco absurdo, ¿no? Entonces nunca eran tenido las cuentas, en cuenta los comentarios que yo hacía al respecto, o si eran tenidos, no eran tenidos en cuenta de una manera completa. Yo simplemente era un empleado, cobraba un sueldo y me pagaban por asesorar y si no me prestaban atención, pues ya está. Empezó turismo receptivo. Me independicé ya, empezamos con Green Travel DMC. Y aquí hago referencia al punto de la especialización y el por qué hice ese pequeño introduce. Es que cuando empecé Green Travel, hace 10 años, mucha gente que me conocía y me conocía en mayoreo a nivel de cadenas hoteleras, proveedores, me, me auguraban no muy buen futuro a una empresa nueva, ¿sí? Por lo que estaba haciendo, que era especializado en traer pasajeros, turistas internacionales a Colombia. Aquí aclaro, mis clientes, nosotros, al igual que Hernán, no sé Luis, nosotros somos un B2B, no llegamos a cliente final. Siempre nuestros clientes van a ser operadores internacionales, los que, y de la mano de ellos hacemos muchas actividades comerciales para generar visita de pasajeros a Colombia, pero nunca nuestro cliente final es un pasajero. Eso lo hemos respetado y hace parte de nuestro ADN. Entonces, la situación cual les llevaba un año, me daban tarifas, cadenas hoteleras, como mire a ver qué hace, pero pues yo no te puedo dar las tarifas de grandes DMCs porque pues no, hasta ahora estás empezando. Y conocí a gente que me conocía, me decía, pero tú haces mayoreo, a ti te conocen las agencias, ¿por qué no montaste tu empresa de mayoreo? No, aparte, voy a usar una frase que usó Luis Camargo, el turismo es una manera, y al día de hoy estamos reactivando con amor, ¿sí? Entonces, esto es algo de corazón. Tú, Hernán, que eres ingeniero electrónico, Luis, que eres biólogo, se han dado cuenta que esto ya se vuelve una vocación y te hace falta todo el tiempo. Y me decían al año, haz mayoreo. No, no lo hago. Yo sigo trayendo gente. A mí me empezó a ir bien 2 años después. Cuando digo ir bien, implica que la empresa genera utilidades, ¿sí? Al tercer año, súper bien, y aún así tenía contrapesos que me decían, haz mayoreo porque si no te vas a hundir y eso no te vas a, no, y a ti te conocen, dale. Pero yo insistía en el receptivo. Y en un momento yo les dije, me decían, especialícese, ¿sí? Yo les decía, ok, voy a especializarme en segmento maíz. Y entonces nosotros tenemos un departamento de segmento maíz, somos especializados en la parte de incentivos y convenciones, pero seguimos en nuestra línea de ese segmento maíz aplicado a mercado internacional, ¿sí? Porque cuando me propusieron al segmento maíz era para ir a cuentas corporativas de Colombia. Entonces nuestro tema Green Travel
va basado en mucho turismo de responsabilidad social, mucho turismo cultural, obviamente naturaleza, pero siempre basado en la parte de responsabilidad social empresarial. Especializaciones, ok, vamos a hacer más trayendo pasajeros extranjeros hacia Colombia. Especialícese. Al día de hoy tenemos un proyecto que ya va en un 80%, 90% de visiturismo, coincide con la nueva promoción que hay, con un personal especializado, pero seguimos en lo mismo, traer extranjeros a Colombia. Entonces, aquí sí es bueno, muy claro, es bueno tener claro esa especialización, ¿sí? Es algo muy subjetivo, algo muy de cada uno, cuál va a ser mi línea y mi ADN, repito la expresión, de mi empresa y mantenerme en eso. Yo lo que hacen nosotros como DMC lo buscamos como especialización, ¿sí? Pero siempre trayendo este pasajero extranjero hacia Colombia y vamos muy de la mano, y aquí también es la idea de esto, vamos muy de la mano de los operadores locales, ¿sí? Entonces montamos proyectos, montamos lo que hay que hacer, pero siempre vamos de la mano del operador local. Básicamente la especialización nuestra está basada en eso. Súper, Edgar, muchas gracias. Luis, ¿cómo te fue con el audio? ¿Cómo me escuchan ahí? Sí, ¿Mejor? listo, Perfecto. súper. Listo, perfecto. Bueno, yo decía que definir la palabra de especialización, yo cambié un poco ese concepto con respecto al aviturismo, porque bueno, el aviturismo definitivamente es un producto especializado en donde la gente viene a ver pájaros, pero en los últimos años yo, la forma en cómo definiría la especialización es a través de una palabra y se llama básicamente excusa, o es la palabra excusa, porque nos dimos cuenta que por lo menos en el mercado del aviturismo, el mercado del aviturismo cambió completamente después de que todos los hardcore, que es este tipo de cliente que viene a ver pájaros específicamente que no ha visto nunca o que son las especialidades de un país, pues dejó de venir. Entonces, y dejó de ser, digamos, una prioridad para nosotros como compañía, porque este cliente, uno, son los que menos hay, dos, es el que menos paga y tres, es el más complicado. Entonces, yo pasé la especialización a esta palabra excusa, porque ahora lo que vendemos es turismo como tal, pero con la excusa de ver pájaros. Entonces, para mí la especialización se volvió, vendemos pájaros, pero también vendemos experiencias alrededor de las aves como tal. Entonces, eso, yo lo definiría como eso, como una excusa como tal. Un producto con excusa. Me gusta ese tema de cómo lo ves. Hernán, no sé si lo definirías también en una sola pregunta, en una sola palabra, digo. Yo tal vez le pondría la palabra pasión. Definitivamente, la gente cuando viaja le gusta hacer las cosas que le apasionan y así como a Luis lo visitan clientes que le apasionan las aves y tenemos los locos que se levantan a las 3 de la mañana para ir a ver pájaros. En mi caso, los visituristas, pues la misma cosa. Tenemos clientes que son súper apasionados por el ciclismo y quieren conocer Colombia a través de la bicicleta. Entonces, yo lo definiría como una pasión también. Visiturismo. Sí, y con el tema de esa decisión de irse por el producto especializado, ¿cómo ves esa construcción? O sea, ¿es fácil, difícil? Ya nos contaba Edgar un poco digamos, que entre comillas, ¿cierto? Era algo loco pensar en turismo receptivo hace unos años. Ahora pensar en turismo receptivo especializado. O sea, eso era mucho más loco, ¿cierto? Pero cuando ya uno va a campo, ¿qué se encuentran ustedes? Y Luis, ¿qué percibes por ahí? Bueno, pues claramente es un tipo de turismo un poco más difícil que un tipo de turismo general, ¿no? Hay que tener una preparación específica en algo. Es decir, si tú no eres observador de aves y no tienes experiencia, pues simplemente no puedes vender aves. Es decir, el mismo mercado te lo va a pedir. Como lo mismo pasa con las bicicletas. Si no eres buen ciclista, pues simplemente no vas a poder vender un tour de ciclismo cuando tus clientes te van a dejar botado en la bicicleta, ¿cierto? Entonces eso pues es bien importante. Eh, al tener, digamos, ese grado de especialización, pues digamos que se hace mucho más difícil la operación,
porque ya no solamente necesitas conocer perfectamente un producto, sino que además necesitas tener gente que también lo conozca. Aquí ya no depende solamente de ti. Entonces, para nosotros, por ejemplo, fue muy difícil crecer porque en el tiempo en donde nosotros comenzamos la compañía eran muy pocos los observadores de aves que en este caso tenían experiencia en turismo, ¿cierto? Que hablaban inglés o hablaban otro idioma, pero específicamente que hablaban inglés. Y aparte de eso, pues que tenían suficiente conocimiento de las aves en muchos de los territorios donde pretendíamos operar, como para decir, voy a soltarle un tour a esta persona y váyase y mire a ver qué pasa, porque obviamente nosotros estábamos sentando una posición y una imagen. Entonces fue un inicio bien complicado en el sentido de que tuvimos, o por lo menos yo, que gané la experiencia a las malas prácticamente viajando y cometiendo muchos errores y equivocándome, pero también aprendiendo de gente que sí sabía y todo lo demás. Yo me puse en la tarea de volverme el reclutador y el instructor de mis guías. Entonces, es decir, no es solamente ir a ver pájaros, yo siempre lo pongo de esta forma, es decir, ver pájaros cualquier persona lo puede hacer y conozco muy buenos pajareros en muchas partes de Colombia, excelentes, pero también conlleva o también tiene un montón de implicaciones diferentes, que es ver pájaros, pero tener servicio al cliente, pero saber de logística, pero saber improvisar, pero hacer legalizaciones, pero ser un guía muy integral. Entonces, digamos que desde Manakin lo que hicimos fue eso, fue como capacitar o entrenar nuestra propia gente que a este punto, después de tantos años, sigue estando con nosotros y aún seguimos reclutando. Ahora viene la parte de listo, tenemos la gente capacitada y tenemos la operatividad y tenemos todo lo demás. Es ahora cómo llegamos al cliente especializado. Y eso es otro problema. Nosotros, para responder a la pregunta de Edgar, nosotros operamos tanto para mayoristas pues como para cliente directo. No nos quedamos solamente como en eso, porque tenemos la opción de llegar al cliente especializado, al cliente directo también. Entonces ahora es buscar e invertir en que tenemos que ir a ferias especializadas, tenemos que publicar, tenemos que estar, por ejemplo, subiendo nuestras listas, haciendo nuestros reportes, publicando cosas, etcétera, etcétera, para llamar la atención. Y esto pues es muy difícil y al principio fue muy complicado porque la gente no le creía a una empresa colombiana. Es decir, yo viajar con una empresa colombiana, llegaban puntos en donde me decían clientes, me decían que si yo tenía binoculares para ir a hacer los tours o cosas así por el estilo, porque ellos no tienen ni la más mínima idea, nos creían como medio eh, prehistóricos aquí en Colombia al respecto de si teníamos equipos, si sabíamos de pájaros, si sabíamos hablar inglés, todo ese tipo de cosas. Entonces, como que cambiar esa imagen fue bien complicado, súper complicado. Y eso fue lo que empezamos a hacer en el 2012 cuando nos volvimos cuenta de ProColombia y empezamos a ir a Inglaterra, empezamos a ir a Asia, empezamos a ir a Australia, empezamos a ir a Estados Unidos a mostrar a la gente, oiga, mire, aquí hay empresas de verdad muy buenas, sabemos lo que hacemos incluso con estándares de calidad mucho más altos que algunas empresas internacionales. Y eso es en la tarea en la que actualmente estamos. Aún me preguntan si nosotros tenemos equipos para operar turismo de observación de aves. Entonces, cosas así como que, oiga, sí, yo tengo binoculares Swarovski, pues, o sea, tranquilo. Entonces, cambiar esa imagen ha sido lo más difícil, lo más complicado, pero se logró. Obviamente esto requiere tiempo, requiere inversión, requiere mucha paciencia, ¿cierto? Pero se puede. Entonces son esos tres factores, esos dos factores, es obviamente tener gente acá y poder llegarle como tal a los clientes finales, empresas o cliente directo. Y Hernán, ¿y a ti cómo te ha parecido, digamos, esta construcción de producto especializado en Colombia? ¿Qué tal es ese proceso? O sea, fácil, difícil, cuando llegas a las regiones, ¿qué tal? Totalmente de acuerdo con Luis en lo que menciona de las dificultades, porque evidentemente no es solo uno el que tiene que saber del tema, sino que todas las personas que trabajan con la empresa tienen que conocer del tema y tienen que entenderlo. Y ahí vuelvo e insisto en mi palabra clave, la pasión. La pasión es lo que más se necesita para que esto se mueva. Y les cuento una anécdota de algo que nos está pasando. En este momento estoy trabajando un proyecto de visiturismo con territorios de oportunidad en 5 departamentos, 5 municipios en Colombia. Son Guaviare, Meta, Caquetá, Putumayo y Cauca. Un municipio por cada departamento. Y lo más difícil para el proyecto es encontrar la gente que tenga la pasión por el visiturismo para que esas personas sean las que hagan que el proyecto funcione. Esa es la parte más complicada. Y de la misma manera lo que mencionaba
Luis, de que la gente, él acá hace un rato lo acaba de decir, o sea, si uno se mete en biciturismo, uno tiene que saber de biciturismo y tiene que ser un buen ciclista. De lo contrario, pues qué oso que llegue un pasajero que sepa más que uno o que monte más que uno. Y en ese sentido les doy un ejemplo con el tema de los guías. Para mí es más fácil buscar un ciclista que quiera ser guía a buscar un guía que quiera ser ciclista. Es más fácil entrenar a un ciclista para que sea guía que a un guía para que sea ciclista. Es decir, pónganse ustedes a pensar un guía que monta en bicicleta, si acaso la ciclovía, decirle de un día para otro, oiga, tengo un grupo que va a subir el Alto de Letras. No, pues lo mata, se muere el pobre tipo. Entonces, en ese sentido, claro que es complicado, sin embargo, la especialización trae muchos beneficios. En mi caso, de la misma manera o una manera similar que Luis, el tema del biciturismo nació porque a mí me gustaba hacer el biciturismo. Lo curioso fue que yo me encontré con una, digamos, una sorpresa y es algo que tal vez sea básico para mercadeo y es yo, porque a mí me gustaba un tipo de ciclismo, yo creía que a los clientes les iba a gustar ese tipo de ciclismo. Entonces, yo hacía mucho ciclomontañismo y empecé a ofrecer ciclomontañismo. Y evidentemente no conseguía a nadie que me lo comprara. Corrí con la suerte de encontrar a un par de operadores de Canadá, quienes fueron los que más me enseñaron en todo el tema de biciturismo y todo el tema de operación y me di cuenta y me estrellé contra la realidad y es que la gran demanda del biciturismo no está en ciclomontañismo. De hecho, el ciclomontañismo en Colombia está mal entendido. El ciclomontañismo en otros países se entiende como el ciclismo por senderos y no por carreteables. Nosotros le decimos ciclomontañismo a montar en bicicleta por una carretera destapada y ya dijimos, hicimos ciclomontañismo. Pues en ese sentido estamos equivocados y el tema de la demanda, como les mencionaba, la mayor parte de la demanda del biciturismo en el mundo, antes de la pandemia, no he visto nuevos estudios al momento, pero antes de la pandemia la mayor demanda estaba viajes culturales por carreteras pavimentadas. Y eso no era lo que a mí me gustaba en ese momento. Hoy en día me la paso montando en pavimentado y haciendo ruta porque me cambió el tema del turismo en bicicleta. Entonces, volviendo al tema de las dificultades, definitivamente sí es más difícil pensar en especializarse, pero yo creo que la clave es que uno haga lo que a uno le gusta. Si uno disfruta esa especialidad en la que se va a meter, va a tomar tiempo, es decir, hay que tener paciencia y perseverancia, pero en el largo plazo eso va a dar sus frutos. Bien, tú hablabas de una pregunta, de un tema muy importante y es al final como basarse en la información, ¿cierto? En estudios. Tú mencionaste ahorita el tema, Hernán. ¿Uno dónde consigue cifras? ¿Dónde, o sea, si ya identificó de pronto un segmento de mercado o si de pronto tiene alguna idea y necesita ir a validarlo, ¿dónde se consigue esa información? O sea, o toca recontrabuscar, o ya está, o los gobiernos. O sea, quisiera que me contaras esa parte, porque fue una pregunta que nos hicieron por chat. Y Luis también. O sea, cuando hablamos de aves, bueno, ¿dónde conseguimos ciertos datos para que uno tenga como certezas de algo? Bueno, en cuanto a biciturismo, el único gran estudio a nivel global que yo he visto lo hizo ATA en el 2014. Después de esto, he visto algunos estudios que han hecho países puntuales como Chile, el mismo Colombia, el IDT ha hecho algunos estudios y esos están publicados en internet, los pueden encontrar. En el caso de mi empresa Intrepid hizo también un estudio de la demanda de biciturismo durante la pandemia y aquí como anécdota les cuento que gracias a la pandemia se espera que la demanda de biciturismo sea el doble de lo que había antes de la pandemia. Pero sí, definitivamente no es fácil conseguir información en este sentido y les remito los estudios a los que yo he visto, el de ATA del 2014, el que lo quiera, si quiere me escribe, con mucho gusto yo se los comparto.
Es un poco viejo, pero eso le da a uno un panorama claro de cómo estaba funcionando el visiturismo antes de la pandemia. Yo creo que esa tendencia del 2014 seguía hasta el 2019. Sería muy interesante que alguien hiciera un nuevo estudio. Ojalá Data lo hiciera ahorita, ya en esta época que la pandemia está un poco menos complicada, pero eso les puede dar una muy buena idea de cómo funciona el tema. El estudio que hizo el IDT y que encontrarán en Google buscándolo, tiene información muy interesante, aunque el IDT siempre se ha enfocado mucho en bicicletas de montaña y carreteras destapadas, y si ustedes saben, el IDT con la RAPE están metidos en un proyecto muy interesante de rutas en los alrededores de Bogotá y en la Bogotá región, que incluye los departamentos vecinos, y están justamente trabajando en este momento en una ruta de 300 kilómetros alrededor de Bogotá. Pero esta ruta, la mayor parte es por carreteras destapadas. Listo, súper. Y Luis, ¿de dónde conseguimos datos? O Bueno, sea, esto, buscar. eso ha sido una lucha, pues prácticamente en Colombia el aviturismo es casi que muy nuevo, no tiene más de 11 años prácticamente, entonces no tenemos datos como tal de Colombia, pero Audubon hizo hace un par de años, si no estoy mal, 2 o 3 años, hizo un estudio sobre aviturismo en los Estados Unidos, básicamente en donde basaba como su estudio en la intención de viaje por parte de los observadores de aves. Entonces, digamos que eso, y siendo pues los Estados Unidos el mercado más grande para la observación de aves, pues es un potencial gigante, ¿cierto? Yo sé que ProColombia toma datos, básicamente con lo que nosotros nutrimos, pues esas bases de datos que tiene ProColombia, con nuestras ventas, número de clientes, destinos que visitamos, etcétera. Pero yo no sé si esa información aún es pública. Me imagino que lo estarán recopilando para un futuro estudio como tal. Eh, pero digamos que la información que hay es de Audubon. Me imagino que se podrá conseguir por internet, yo no la sé. Eh, y específicamente hicieron como un pequeño capitulito sobre Colombia, sobre si les interesaría o no ir a Colombia, y bueno, ahí hay estadísticas y todo ese tipo de cosas, y ya. Y bueno, y al igual que Hernán, nosotros hemos hecho nuestros propios también estudios, hemos sido muy juiciosos en la captación de datos desde que prácticamente empezó la empresa, y digamos que con todos los datos que hemos recopilado durante todos estos 12 años, hemos sido muy juiciosos con elaborar buyers de personas y hemos sido muy juiciosos con elaborar cosas como, por ejemplo, cuáles son las tendencias del observador de aves, su edad promedio, sus ingresos, más o menos todo lo que hemos venido haciendo investigación de mercado y sabemos exactamente qué es lo que buscan, quiénes son, dónde llegar y cómo. Entonces, y eso es un consejo pues para los que quieren hacer especialización. Ustedes tienen que conocer perfectamente su cliente. Este es un cliente, pues, para el turismo especializado, los clientes tienen un perfil específico que hay que seguir y que hay que pues atacar, ¿no? Y eso es como lo que hemos estado muy juiciosos desde Mercadeo haciendo durante tantos años. Ya no nos desgastamos, por ejemplo, publicando en revistas que son costosas, sino que ya sabemos cómo hacer un tipo específico de publicidad que sabemos que sí les va a llegar a ellos. No nos desgastamos, por ejemplo, yendo a algunas ferias que no son específicamente comerciales porque esta gente va a esa otra cosa y así sucesivamente, ¿no? Entonces, esto, bueno, es esto, pues no es más, pero más información difícil, sinceramente. No hay muchos estudios que den datos sobre Colombia actualmente. Súper, bueno, esa era una pregunta. Toca entrar a trabajar. ¿Listo? Esta pregunta es para los tres, porque también nos la hicieron acá por interno, en el sentido de cuáles son los roles en específico cuando uno trabaja con la cadena de turismo. O sea, y nos lo dice Felipe por acá, yo soy guía, trabajo un tema de visiturismo, eventualmente tendré algunas rutas. ¿Cómo hago para poderme encadenar? O sea, cómo es mi rol o cuáles son los roles? ¿Cómo se define todo digamos, este panorama? Si quieres, vamos con Edgar. Cortico. No me va a extender mucho. De lo que dijeron mis dos compañeros hace un momento, voy a rescatar algo que son 3 palabras: ensayo y error. ¿Sí? Luis creo que cayó en ensayo y error, Hernán también, y pues imagínense, yo hace como 12 años a puro ensayo y error, íbamos a las ferias que no eran,
hablábamos con la gente que no tocaba, hacíamos planes que no interesaban. Entonces, aquí voy a darle, hacerle propaganda a la actividad que estamos haciendo. Ojalá nosotros hubiéramos tenido este tipo de actividades hace 10 años, hubiéramos sido mucho más asertivos en nuestra promoción como empresarios de nuestro destino. Entonces, aprovechemos esta oportunidad para los asistentes porque la verdad que está muy bien. En cuanto a la pregunta que hace nuestro amigo del tema de la cadena de comercialización. Aquí yo aprovecho esto, nosotros como DMC tratamos, y ahora me he dado cuenta en el tema de visiturismo, ¿saben? Tratamos, no, buscamos siempre trabajar en el tema, en los destinos con operadores locales. Nosotros tenemos nuestros guías profesionales certificados, inglés, español, obviamente, alemán, francés, y tenemos unos traductores rusos. Con eso ya se dan idea un poco del mercado que manejamos nosotros. Entonces, la situación, ¿cuál es? El caso de nuestro amigo que está en Duitama y Boyacá con sus rutas. Nosotros no queremos ir, es decir, nosotros hacemos recorridos, hablando a tema cultural o visiturismo, el que sea, hasta Boyacá, ¿sí? Pero nuestro guía que sale con nuestros turistas vía terrestre, obviamente, desde Bogotá, pasa a ser un participante más del grupo en el momento en que llega al límite, llamemos un Villa de Leyva, Duitama, ¿sí? Y más si es algo tan especializado como es el visiturismo. ¿Sí? Ellos pasan a ser acompañantes, pasan a formar parte del grupo y son facilitadores de la actividad. Nuestro aliado siempre es el operador local, eso es lo que buscamos, ¿sí? En cualquier segmento, historia y cultura, visiturismo, el que sea, ¿sí? Adicional, nosotros como DMCs debemos conocer el producto y el destino, ¿sí? Entonces, no implica, porque a veces por segmentos piensan bueno, también por experiencia de visiturismo me he dado cuenta, que uno va a conocer la ruta y uno entonces quiere piratear la ruta para montarla en el tarifario. Y la verdad, lo que nosotros menos buscamos es eso, lo que buscamos es saber cómo presta el servicio, ¿sí? De hecho, muchas de las actividades que nosotros hacemos, yo las hago como incógnito. Yo me inscribo a grupos de ciclismo, miro cómo lo hacen. Y cuando voy a un restaurante, voy normalito, como un pasajero de a pie, ¿sí? Entonces es una gran estrategia que usamos. Pero resumiendo nuevamente la pregunta, siempre nosotros vamos aliados con operadores locales. Así tengamos, yo monto bicicleta, no considero que sea mal ciclista, pero siempre vamos a ir de la mano del operador local. Nunca hacemos nosotros directo todas las actividades. Ok, es muy interesante. Hernán, ¿cómo romper este mito? Porque yo sé que hay muchos operadores locales, pero dicen, es mi ruta, es mi plan, yo he trabajado por esto. ¿Cómo se trabaja entonces con un DMC? Pues para que haya este tema de confianza. Bueno, pero antes de eso, yo lo que quiero es decirle a nuestro amigo de Duitama más bien le devuelvo la pregunta. ¿Él en qué parte de la cadena quiere estar? Yo creo que lo primero es definir en dónde quiere estar en la cadena. Él quiere ser un operador local, quiere ser un operador nacional, quiere ser un exportador. ¿Qué es lo que quiere hacer? Eso es lo primero que él tiene que preguntarse. Y lo segundo es una recomendación. Una vez que ya sepa dónde quiere estar, le recomiendo que se afilie a Cotur. Ahí encuentra lo que quiera, clientes de los que quiera. Ah, perdón por la cuña. No, eso está Eh, bien, esa es. y perdón, ¿me repites la pregunta, Andrés, por favor? ¿Específica? ¿Cómo trabajar en ese tema de confianza? O sea, porque sabemos que hay unos operadores locales que saben del destino y tú lo hablabas que es mejor contratar al que ya monta bicicleta que hacer digamos, como el proceso. Y entonces, ¿cómo darle confianza? O sea, que vamos a trabajar en conjunto. Bueno, en actividades como el visiturismo, definitivamente la única manera es que nosotros mismos los entrenemos, porque ellos tienen que operar como nosotros operamos. Si nosotros como DMC, al venderle servicios a un comprador internacional, lo que le estamos vendiendo es confianza. Y para que él confíe en nosotros, pues él seguramente vendrá una vez a probar nuestros servicios y dirá, sí, ese es el servicio que yo quiero. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para que el operador local le dé el mismo servicio que nosotros le damos a nuestro cliente? Pues entrenándolo como operamos nosotros. Eso es fundamental. Y de hecho, hago aquí la cuña, ese es el éxito de Intrepid Travel.
Intrepid Travel en todo el mundo tiene un programa de capacitación de los guías, y los guías son las fichas fundamentales en los tours, para que en todo el mundo se opere con los mismos estándares de calidad y de seguridad. Eso es lo que da la confianza a los compradores. Luis. Creo que estoy completamente de acuerdo con Hernán y eso nos ha pasado a nosotros también en el aviturismo. Obviamente esto es muy nuevo y al ser un producto especializado, pues definitivamente tenemos que entrenar a la gente. Yo he llegado, por ejemplo, a proyectos en donde el aviturismo lo ven muy romántico, ¿cierto? Y realmente el observar a ver si es una actividad muy romántica, pero ya a nivel de negocio, pues tiene que tener ciertos estándares de calidad en los servicios y pues en todo lo que se ofrece. Entonces, hay dos cosas y es eso, obviamente entrenamos nuestra gente y como dice Edgar, nosotros trabajamos eh, muy de la mano con las comunidades. ¿Por qué? Pues porque básicamente todas las locaciones que nosotros visitamos pues son comunidades rurales. Entonces, para que el éxito de nuestros productos pues sea bueno o para que nuestros productos sean exitosos prácticamente, necesitamos sí o sí trabajar de las comunidades. A tal punto que en este momento, por ejemplo, nosotros estamos soltando la operación, o no la operación, la logística a proyectos locales. ¿Por qué? Digamos que se ha hecho mucho más fácil para nosotros decir algo, por ejemplo, contratamos a la organización Descubrir ONG de Santa María, Boyacá, para que nos reserve el hotel, la alimentación, el transporte, los guías locales, las entradas a las reservas, ¿cierto? Que ellos se ganen obviamente una comisión por eso y obviamente apoyamos un proyecto local, ayudamos al desarrollo social de la región, pero eso no es así como tan de cara y chévere. Pues nosotros ya los hemos entrenado y les decimos a ellos, la operación tiene que ser así, necesitamos esto así, la comida tiene que ser así, y digamos que solamente es llamar al representante de esta organización, simplemente le decimos, vamos tantas personas, ya sabe qué es lo que tiene que hacer, y se les paga, y a nosotros nos evita un dolor logístico mejor. Y obviamente tenemos un responsable y tenemos a alguien que pone la cara dentro de la zona. Esa es, digamos que la tendencia de la empresa en este momento es eso, donde no hay, obviamente, este tipo de organizaciones o de logística organizada, pues obviamente nos toca hacer a nosotros el trabajo, como lo hemos hecho siempre, pero la tendencia nuestra como empresa es soltarle el trabajo operativo a organizaciones que están previamente entrenadas y nos ha servido muy bien, mucho más efectivos, mucho más rápidos. Como les digo, hay un responsable, quien responde. El hecho de ser local, obviamente, también tiene muchas implicaciones en cuanto al mejoramiento en la logística y el mejoramiento, pues, como de que si ya pasa algún problema se resuelve rápido y pues ha sido así. Entonces, esto funciona muy bien y estoy completamente de acuerdo. Trabajar con los locales es fundamental para el éxito de la operación de este tipo de turismo. Súper, buenísimo. Ahora, si hablamos de productos locales en Colombia, pues tiene un montón, ¿cierto? O sea, tenemos experiencias, ayer lo hablábamos con el tema transformador. ¿Cómo empezar a descubrir estas experiencias que están, pero que de pronto la comunidad y el territorio no sabe que están, ¿cierto? ¿Cómo creer en esto y cómo darle valor? Porque también toca, pues, o sea, que esto tenga un tema económico. Pero ustedes, ¿qué consejo darían para todos nuestros invitados? Luis. Espera, la pregunta es cómo darle valor a las experiencias Yo locales. iba a decir lo ¿Cómo mismo, ¿me repites encontrarlo la y pregunta? valorarlo? ¿Cómo encontrarlo y valorarlo? Ok, bueno, en la parte de aviturismo, para nosotros es muy importante que definitivamente haya un desarrollo social, es decir, que se esté beneficiando gente, ¿sí? Entre más gente se beneficie con un proyecto de turismo local, mucho mejor para nosotros, ¿cierto? Que si se siguen lineamientos de conservación de la naturaleza, obviamente tiene un valor agregado mucho mayor. Y lo otro, la legalidad es supremamente importante, eso es parte como fundamental de nuestra operación y siempre estamos como inculcando a nuestros operadores locales que tienen que ser legales, es decir, que tienen que tener su registro nacional de turismo, su RUT, su facturación, bueno, todo este tipo de cosas, porque para nosotros como empresa consolidada, digamos, contratar este tipo de servicios se vuelve más fácil y obviamente pues seguimos el curso normal de la legalidad en Colombia, ¿cierto? Eh, También creo que es importante que el proyecto a futuro quiera involucrar más personas y quiera expandirse, por lo mismo que nosotros les decimos que
la idea es ampliar nuestros productos dentro de una zona o ampliar nuestros productos dentro, pues, dentro de todo el territorio nacional. Entonces, esos son como los valores agregados que nosotros buscamos con los operadores locales. No sé qué otra cosa, pues el servicio es supremamente importante. Eso, creo. Hernán. De acuerdo con todo lo que dice Luis, y yo lo que adicionaría es que definitivamente nosotros que vivimos en un entorno y nos movemos en una zona geográfica, pues todo lo que vemos nosotros es paisaje, para nosotros es lo normal. Cuando viene una persona de fuera que no es de este entorno y ve eso, identifica cosas que pueden tener un potencial muy grande. Les doy un ejemplo. Con un amigo gringo nos fuimos a montar en bicicleta en la zona cafetera y una carretera que yo había recorrido 10 veces, que me parecía chévere, pero pues no le veía la atracción o que fuera algo muy especial. Después de hacerla, el gringo me decía, esta es la bajada más linda que he hecho en toda mi vida. Y desde entonces todos mis itinerarios incluyen esa ruta, ese segmento, y efectivamente a todos los clientes que hacen ese recorrido les fascina. Entonces yo creo que tener personas que no sean del entorno, que le ayuden a uno a identificar esas cosas especiales, y en este caso especialmente hablando de turismo internacional, pues eso ayuda mucho, eso le da a uno una visión distinta de lo que uno ve como normal. Y eso mismo pasa cuando uno, como persona que vive en una ciudad grande, va al campo, va a una zona que no conoce y ve lugares que tienen cosas especiales o particularidades que se pueden explotar en términos de turismo. Eso justamente es algo que nos ha pasado en el proyecto de Visiturismo, puntualmente en Caquetá, donde en una zona que se llama San José de Fragua, donde apenas están empezando con el turismo, pues la gente no aprecia lo que tiene. Y cuando ven que alguien viene de afuera y dice, oiga, esto está espectacular, esto está buenísimo, aquí podemos organizar una actividad así, asá, ya ellos empiezan a valorar lo que tienen y lo que han visto y lo que han recorrido durante mucho tiempo. Entonces, definitivamente tener a alguien de afuera que le dé un punto de vista distinto a las personas en su entorno, y yo creo que ayuda mucho para valorar y para desarrollar un nuevo atractivo turístico. Ok, súper. Hay una pregunta acá que nos están haciendo por chat y es que, y lo voy a tratar de relacionar. Algunas personas que se dan cuenta de su entorno, de esas experiencias, de esa transformación que se puede generar en un territorio y lo aplica o lo incorpora en una plataforma de venta, ¿sí? Una OTA, y empieza a comercializarlo. Ahora, ¿podríamos llamar eso turismo especializado o producto especializado? ¿Ustedes qué opinión tienen al respecto? Luis. O sea, digamos esos productos que nadie sabía que una persona colgó en una plataforma. Pues no sé, realmente pues, va a depender siempre del producto. Es decir, pues si hablamos de producto especializado, tiene que tener un enfoque en algo, no necesariamente pues, cualquier tipo de actividad desespecializada, ¿no? Mm, el hecho de que lo cuelgue dentro de la plataforma no necesariamente significa que sea especializado. Por lo menos, digamos, aviturismo es muy poco lo que se vende en plataformas, siendo un producto especializado precisamente porque necesita un trato especial. Es decir, es muy difícil vender un producto de observación de aves de un solo clic, porque normalmente siempre el cliente tiene preguntas, muchas preguntas. Entonces, por eso el trato con el cliente tiene que ser muy personal y tiene que ser muy profundo para poder convencerlo a él de que uno realmente sí está vendiendo un producto especializado, ¿me entiendes? O sea, yo nunca lo he intentado y es algo que tal vez nunca haría, vender pájaros de un solo clic, como que compro porque lo dice una pantalla como tal de internet. Es algo que yo no haría y nunca me ha Hernán. funcionado y es más, nunca lo he intentado. Yo estoy de acuerdo con Luis, no necesariamente tener un producto distinto en una plataforma u otra significa que sea turismo especializado. Les doy un ejemplo, por decir algo, en Bogotá alguien desarrolló el tour de cata de frutas. Entonces, ese tour de cata de frutas lo colgaron en una OTA. Eso no quiere decir que sea ya turismo especializado, porque
esa cata de frutas se puede incluir en un city tour que es cultural. Entonces, no necesariamente quiere decir eso, en mi opinión. Ok, súper. Mira el caso, Luis, la vez pasada que estábamos hablando con Manizales, haciendo el ejercicio, mirando una plataforma y salió, y el tour costaba 18 millones. Y sinceramente yo decía como, no sé si una persona va a comprar un tour de $5.000 a través de un clic ahí sin saber nada, ¿cierto? Entonces se vuelve también un poco irreal, ¿cierto? Puede que sí, ¿cierto? Pero no creería, ¿cierto? Entonces, y ese también es un consejo para todos los operadores pequeños o medianos o grandes. Toca saber por dónde se van a comercializar los productos, que ya también nos lo decía Luis, nos lo decía Hernán. Entonces, Hernán, Luis, dime. Yo creería que podría funcionar para emprendimientos locales, por ejemplo, de pasadías, obviamente esto funciona, ¿cierto? Eh, pero, digamos, las aspiraciones, como tú dices, de tener un producto o una ruta desarrollada para comprar un clic, creo que no funcionaría. Pero si son pasadías, podría funcionar sin ningún tipo de problema. Pero algo más que eso, creo que no. Bien, súper. O sea, experiencias pequeñas, o sea, un avistamiento de aves de 2 horas, ¿cierto? Por poner un ejemplo, se podría hacer, ¿sí? Y se vende a través de la plataforma, pero algo mucho más, digamos, especializado, literalmente, pues sí se necesita un poco más de asesoramiento. Y creo que Sí, también el cliente busca. algo más elaborado, exactamente. Perfecto, listo, súper. Excelente la aclaración. Ese es un error que a veces cometen, ¿no? Y se ponen a poner productos en todo lado y después no se venden y pues todo ese desgaste que hubo ahí pues se pierde. Hay una pregunta, María Elisa, pues si quieres puedes abrir el micrófono, ya te lo abro. Si quieres participar. María, Ok, gracias. dale. Yo estoy Por aquí en Valledupar, en el departamento del Cesar. Mi empresa es Paseo Vallenato Tour. Nosotros tenemos, para aportar a la pregunta del producto especializado, nosotros tenemos un producto que yo le llamo especializado, que es en torno a la Sierra Nevada, donde le presentamos al turista la historia, la cosmología, etcétera, de las 4 etnias de la Sierra Nevada. Entonces, normalmente no hay un guía que conozca las 4 etnias, todo su entorno y toda su etnografía. Nosotros lo vendemos para 4 noches y hacemos el recuento de las 4 etnias. Entonces, para mí, ese es un producto especializado. No sé, quiero escuchar su opinión. Ese producto es uno de los productos líderes de la empresa y que vendemos a nivel nacional y el que más nos piden internacionalmente. Todo el mundo quiere venir a conocer el mundo espiritual de las 4 etnias que están asentadas en la Sierra Nevada. Y su entrada es por el departamento del Cesar, la zona sudoriental de la Sierra Nevada. No entran ni por la Guajira ni por el Magdalena, entran por el Cesar en Valledupar. Quiero aclarar también porque geográficamente también se confunde mucho el turista que nos llega a Sierra Nevada y llega a Santa Marta. Cuando me llama allá, me dicen, ¿por dónde voy a entrar? No, señor, ya le escribí, es Valledupar, la entrada a la Sierra Nevada, donde vamos a encontrar los 4 pueblos cercanos unos del otro. Gracias, María. Entonces, Luis, ¿qué opinas de esto? Yo creería que podría ser un producto especializado, pero en este momento no lo es. Para mí es más un producto cultural, ¿cierto? Pero podría ser especializado si esos 4 días se dedicaran a una sola etnia, a realmente conocerla. Porque creería yo que en un solo día no es suficiente para conocer como tal una etnia. O sea, es decir, un producto especializado fácilmente puede ser turismo indígena o turismo con indígenas, ¿cierto? O sea, hay mucha gente interesada en este tipo de cosas y seguramente va a necesitar que haya conocimientos en antropología y que haya conocimientos en cultura ancestral y un montón de cosas que obviamente harían un producto especializado muy interesante. Pero así como tal, y obviamente lo hacemos con todo respeto, por lo menos yo lo digo con todo respeto, para mí no es un producto especializado, para mí es un producto turístico cultural que no tienes un grado de especialización. Lo podría llegar a ser si lo plantean de una forma diferente. Ok, válida. Y Hernán, ¿qué opinas?
No, yo por el contrario sí veo que es especializado porque es etnoturismo. Para mí el etnoturismo es una especialización y eso requiere un conocimiento y no solamente un conocimiento, sino también tener el permiso de poderlo operar de esa manera. En mi opinión, yo lo veo que sí es especializado. Ok, sí, eso súper, también válido, otra opinión, muchas gracias. Leo y Dani, si ¿quieres? Ahí ya puedes activar el audio. Hola, muy buenos días. Hablas con Rápido. Daniela. ¿Me escuchas? Sí. Listo. Bueno, nosotros digamos que podemos llamar que lo que tenemos es una OTA, porque en este momento nosotros como agencia lo que hacemos es ofrecer planes para parejas. Nosotros estamos enfocados es a nivel nacional, o sea, digamos, ofrecemos planes más que todo para temas, por ejemplo, de aniversarios o cumpleaños de 1 o 2 días. Es decir, una persona puede reservar un glamping, pero lo armamos como que tenga que ser una cena romántica, que tenga una cabalgata, que la habitación venga decorada y se hacen como unas actividades engranadas con un hospedaje muy bonito. Sin embargo, pues ya que están hablando de especialización, nosotros hemos pensado como abrir una rama que sea algo como más premium, en el sentido de que hay personas que quieren cosas como más estructuradas y más especializadas, es decir, como cosas más personalizadas. Quería saber si al hacer ese enfoque de abrir como un canal donde sea todo como más personalizado, porque actualmente los paquetes que tenemos ya están armados, si eso hace parte del turismo especializado. Y lo otro es que si para iniciar ese canal, ¿qué estrategia se puede utilizar para poder encontrar esos clientes que buscan como productos tan específicos? No sé ustedes qué estrategias utilizan en temas tan puntuales que como el turismo especializado. Luis. No, Hernán. Ah, bueno, perdón, sorry, se me fue el lado. Dale. Te quiero saber qué responde Hernán. Bueno, pues si el tema es que te estás especializando en temas de aniversarios, lunas de miel, viajes para pareja, pues eso de por sí ya es una especialización. De hecho, les cuento aquí algo que pasa con ProColombia. Cuando uno se inscribe a un evento de ProColombia, a una rueda de negocios o un evento internacional con ProColombia, en el perfil de uno tiene que llenar qué servicios o qué especializaciones tiene. Y una de las especializaciones son lunas de miel. Así es de que si estás pensando en temas de luna de miel, efectivamente, pues ahí tienes esa especialización. En cuanto al mercadeo y cómo llegar a los clientes que son, eh, ahí también vuelvo y te pregunto, ¿tú cómo quieres estar en la cadena? Si tú quieres venderle directamente a los clientes, pues vas a tener que generar una estrategia de mercadeo para llegarle a esos clientes. ¿Cómo le llegas a esos clientes? Por decir algo en Google, tienes que hacer una campaña con palabras claves de luna de miel, por ejemplo. Entonces, si alguien va a buscar viajes de luna de miel, pues entonces tú escoges las palabras claves relacionadas con esto para que los clientes te encuentren de primera en la lista o de los primeros lugares de la lista para que te pregunten por los servicios que tú ofreces. Ahora, si estás pensando en, en venderle a empresas que si lo miramos dentro de Colombia, pues es una posibilidad y estos son, yo no sé mucho de ese tema, eso sí se los advierto, no conozco mucho, pero aquí pensando en blanco y negro se me ocurre que pues hay agencias y hay wedding planners que se encargan de la organización de los matrimonios y con toda seguridad pues ellas van a poder decirle a los clientes, oiga, mire, si quieren una luna de miel organizada, esta persona les puede ofrecer ese servicio en un sitio en particular. Y si lo piensas de manera internacional, hablando de operadores internacionales o agentes, en ferias internacionales yo he encontrado personas que solo buscan ese tipo de actividades, buscan operadores que se especializan en lunas de miel, en viajes de aniversario, viajes familiares y pues a través de ProColombia se puede acceder a eventos en los cuales puedes encontrar este tipo de personas.
Bueno, súper. Luis. Yo pongo un ejemplo, pues, o sea, yo con mi esposa siempre estamos buscando qué hacer en planes, pues, como de matrimonio, ¿no? No necesariamente luna de miel, porque creo yo que también tienes ese enfoque, no necesariamente luna de miel, sino también como planes para parejas y ese tipo de cosas. Bueno, como dice Hernán, definitivamente esto es un producto especializado que tendría mucha demanda, me parece bien, y que creo yo que aún está muy poco explotado en el país sin conocer como tal el producto, pero bajo mi experiencia personal de que siempre estamos con mi esposa, bueno, vamos a hacer algo con los niños o sin los niños nosotros dos solitos y es poco lo que realmente encontramos, ¿me entiendes? Entonces ahí hay un producto muy interesante que es muy explotable. ¿Y dónde comercializarlo? ¿Dónde buscar? Bueno, yo sé que hay ferias especializadas de matrimonios, ferias especializadas de viajes, de luna de miel, como dice Hernán. O sea, hay mil. Yo te mandé en Google dos y hay dos cosas grandes por matrimonio.com y hay una feria que es especializada en bodas que se llama IFEMA en España. O sea, si el producto es lo suficientemente bueno y de muy buena calidad como para atraer turistas extranjeros, sería chévere. Ahora lo que tú tienes que pensar es cuáles son las actividades que vendrían siendo muy innovadoras para parejas que no se encuentran o que no se ofrecen. Te lo digo desde mi experiencia, no encuentro, no ofrezco nada raro a ir a quedarse en un hotel, pues, o nada diferente a ir a quedarse en un hotel y ya, y o un spa, pues. Entonces, ¿qué podemos hacer para las parejas que quieren hacer cosas diferentes? Fuera del hotel y fuera del spa. Sí, ahí es donde tiene que entrar el tema de construcción de producto, ¿no? O sea, no es lo tradicional, porque eso ya lo puede conseguir el cliente directamente. Entonces, es tú como empresa, cómo logras unir todos esos elementos que están en el territorio para que esto sea una experiencia, pues, inolvidable, que es lo que está buscando el cliente. Yo creo que el tema acá es segmentación, y esa fue como una palabra en común de ambos, o sea, que estaba implícita, entonces me parece chévere. Bueno, ahí yo creo que otras dos participaciones y vamos cerrando porque nos van a llamar ahorita a la sala principal. Entonces, Paola Sánchez. Buenos días, ¿cómo estás? Soy Paola H. Sánchez de Photography Tours. Yo quería complementar porque hice la pregunta sobre esta OTA que ustedes estaban enviando. Yo soy especializada y ya tengo 8 circuitos. Realizo expediciones fotográficas bajo la premisa de conoce, aprende y diviértete. Así que hacemos un turismo cultural, un turismo de entretenimiento, pero también un turismo audiovisual. En ese sentido, cuando tú entras a esta OTA, hay, en fotografía al menos, está todo el mundo alborotado para queriendo plantear lo mismo, pero no toman el tiempo de especializarse o de hacer la carrera en la cadena de turismo de FIP, como de pronto yo la estoy haciendo. Entonces, mi gran pregunta es, si bien ya el compañero dijo pues que en aviturismo no encuentra ese tipo de experiencias colgadas, ¿cómo afronta uno todos estos grandes entusiastas que por el mismo rebuje tienden a hacer algo que ya está especializado? Bueno, ¿quién quiere, Luis o Hernán? ¿O quedó Edgar también. Espere. Yo no entendí la pregunta. ¿Cómo es? ¿Cómo ¿Se es? entendió la pregunta? No se entendió. Pues si Yo quieres, soy Photography Tours. Yo hago Sí, circuitos de fotografía, enseño cómo. Enseño fotografía, también hago que conozcan a la gente local, hago una mezcla entre cultura, entretenimiento y audiovisual. Entonces ya tengo unos productos diseñados y tengo también expediciones en región Caribe. ¿Qué sucede? Que el marco de la fotografía ahorita también está muy democratizado, por decirlo así, y entras a una OTA, como estas experiencias, que no quiero mencionar el nombre, y hay 1, 2, 3, como más de 20 ofertando el producto, entre comillas, especializados a un precio en una mínima, ponte tú, un precio simbólico, ponle así. Entonces, cuando eres tú especializado, llevas un mercado, ya te estás haciendo una trayectoria, ya has hecho estos canales, estás invirtiendo ahí para ir a ferias especializadas, ¿cómo haces para competir, por decirlo así, con esta democratización del turismo especializado? Bueno, si me lo Hablo permiten, puntualmente en el caso de fotografía. yo quisiera comentar algo y esto es una opinión personal de mi experiencia. Y es que si tú ya eres tan especializada, yo no le tendría ningún miedo a que existan esos competidores que venden esos productos por esos canales, porque esos canales, en realidad, si estamos mirando OTAs,
le están apuntando es a un turismo más masivo que a un turismo especializado. Cuando uno es realmente especializado, y si tú ya estás yendo a ferias especializadas, pues los clientes van a ir directamente a ti, no van a estar buscando esos canales de OTAs y ese tipo de cosas. Así es de que yo no le tendría ningún miedo a eso. Y lo mismo me pasa a mí con el tema de bicicleta. A mí no, o sea, yo miro las OTAs y veo que hay gente que ofrece tours en bicicleta en Bogotá, en Medellín, entonces, pero es algo muy distinto a lo que yo hago porque yo soy totalmente especializado en el tema y a mí los clientes me buscan directamente, no tienen que, yo no tengo que publicar mis cosas en OTAs para que me busquen a mí. Estoy completamente de acuerdo con Hernán y eso es algo que, digamos, yo he aprendido durante los años y es que uno no tiene o uno no debería pretender venderle a todo el mundo. Así de sencillo. O sea, el hecho de que tú tengas un producto especializado significa que tú le vendes a clientes especializados también. Entonces, mira, a nosotros nos pasa pues también con aves, es decir, te imaginas la cantidad de gente que ofrece ahorita turismo de observación de aves, incluso muchos de ellos sin saber siquiera de pájaros. Los clientes que realmente se enfocan, en este caso en tu producto en fotografía y que están buscando un producto especializado, reconocen inmediatamente cuáles son las empresas especialistas en este tipo de productos. ¿Sí? Y una cosa, por ejemplo, que era algo como que pasaba, que había como en el panel de preguntas que nos mandaron, y es que por lo menos nosotros no pretendemos vender de todos los productos. Si vamos a vender aves, vendemos aves. En este caso nosotros vendemos aves y vida silvestre, y eso vendemos. Tú ves que en nuestra página no vendemos ni playa, ni buceo, ni nada. Nosotros vendemos esto y ya inmediatamente nos posicionamos como una empresa de producto especializado. Entonces, lo que dice Hernán, yo pensaría que no tienes que tener ningún miedo. Si ya tienes un producto especializado y lo estás manejando como tiene que ser, funcionaría muy bien. Super. Edgar, tu opinión al respecto, corta, corta para poder avanzar. Súper corta. Algo muy sencillo. La ventaja de la especialización es que no tienes con quién compararte. Es decir, uy, es que mi programa está costoso. ¿Costoso comparado con quién? Eso es una filosofía que está al interior de mi equipo. ¿Está muy costoso? ¿Tú lo vas a pagar? No, lo va a pagar el cliente. Tú no sabes quién es el cliente. Entonces, tienes que darle un buen valor al producto que tú hagas para que realmente sea diferencial y especializado y te lo pagan sin problema. Listo, cortico. Gracias.